Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre, antes de empezar, os doy las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, os quiero dar la bienvenida. Espero de corazón que las canalizaciones pues os ayuden y os sirvan, sobre todo que toméis conciencia, que para mí es la máxima que yo busco con estos interactivos que subo. También recordaros que si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues que lo compartáis, y si os gusta, pues darle a like, si así lo sentís. Bien, dicho esto, vamos a pasar al interactivo que tenemos hoy, que en este caso la pregunta que vamos a hacer es: ¿qué ven o perciben de mí las personas que tengo alrededor o las personas que me conocen? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo estoy transmitiendo, que perciben de mí esas personas? A veces nosotros pensamos que actuamos de una determinada manera o que hacemos las cosas de una determinada manera, pero las personas que tenemos alrededor las reciben de forma diferente, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es más bien poner un poco de percepción o de visualizar esa reacción que nosotros podemos causarle al otro, qué información nos puede traer a nosotros. Aquí ya vamos a hacerlo de una manera abierta, quiero decir, para algunos de vosotros es una cosa pues que no os va a dar un poco lo mismo, no va a ser tan importante, y para otras personas a lo mejor sí, con lo cual siempre, como es un aprendizaje todo, pues vamos a sacar posiblemente algo bastante positivo de todo esto. Recordaros que podéis ver una o dos opciones, que si lo hacéis os tenéis que quedar con aquello que os resuena más, muy importante. También recordaros de que las tiradas no tienen nada que ver, estas que son generalizadas, con una tirada personal, y que si estás aquí evidentemente es porque posiblemente hay una información que tienes que escuchar, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, voy a apartar esta primera opción, la vamos a dejar en un ladito. Vamos a colocar aquí bien el gatito negro en este caso. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 1, gatito de color negro, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas, si así lo sentís. ¿Se ha quedado dada la vuelta esta? Fijaros, han caído ya las 3 cartas. Y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente: ¿qué ven o perciben de mí las personas? Bien. Y como han caído al final 3 cartas, las vamos a dejar. Bien. Fijaros, en este caso nos sale la carta del carro, la carta número 15 del diablo y la carta de la torre número 16. Como la pregunta que estamos haciendo es ¿qué perciben de mí las personas que hay a mi alrededor? Nos está hablando de que nosotros posiblemente tenemos una cierta tendencia a remover el interior de las otras personas. A lo mejor somos conscientes, como puede ser que no seamos conscientes, pero sí removemos, ¿de acuerdo? Y hacemos que hayan determinadas sensaciones en la otra persona, que va a depender evidentemente también del proceso y de la situación en la que se encuentre, pero sobre todo lo más importante para mí de todo es como que al final esa imprenta que tú dejas, esa energía, esa sensación que dejas, es un poco como de replantear, ¿no? De reconstruir a lo mejor ideas, pensamientos, conceptos, incluso que pudiera tener esa persona a nivel interno, ¿de acuerdo? Esto no es que pase constantemente, pero sí que sucede de una manera, digamos, cíclica en determinadas personas o con determinadas circunstancias que te tocan vivir con personas concretas, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá, vamos a empezar en este caso con la carta del carro, y en este caso esta carta nos estaría diciendo que nosotros esa sensación que le damos al otro es un poco como tomar conciencia de que tiene que ponerse en movimiento, de que tiene que avanzar, y posiblemente también en que está colocado en una posición que quizás no es la que creía que era. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que posiblemente esa persona
a través de tus conversaciones, de la interactuación contigo, pues ha ido llegando a una serie de conclusiones en las que a lo mejor pensaba que tenía una cierta tendencia determinada en cualquier aspecto de su vida, y tú es como que le haces ver que esa tendencia o ese pensamiento o esa manera de actuar no está yendo en consonancia con lo que realmente desea. Con lo cual es un poco como que le haces entender que quizás está parado o posicionado o posicionada en un lugar en el que tampoco le está beneficiando ni le está ayudando a avanzar, ¿de acuerdo? Esto sería un poco lo primero que tú le mueves a esa persona. Luego lo que puede suceder es que las personas esto te lo digan, te lo verbalicen o no lo hagan, ¿de acuerdo? También esto nos va a llevar, y esto es muy importante, a que haya personas que lo van a vivir como una toma de conciencia, es decir, ostras, fíjate esta posibilidad o esta facilidad que yo tengo ahora de ver esto en mí que no había sido consciente hasta ahora, me produce que tengo que actuar, tengo que trabajar en ello. ¿Cómo? Lo que puedes hacer es todo lo contrario, quiere decir que la persona, puedes hacer tú no, le sucede a esa persona, mejor dicho. A esa persona lo que le puede pasar esto es irse al otro extremo, ¿no? Que es verte como una persona que la estás juzgando, que estás opinando o que estás incluso inmiscuyéndote en su manera de hacer las cosas, y se lo va a tomar como un ataque, ¿no? Más que como la posibilidad de decir, a ver, si esto yo me lo estoy cuestionando, se me están moviendo cosas a nivel internas, pues a lo mejor es porque realmente hay algo en lo que yo tengo que trabajar, porque esto nos pasa siempre. Cuando hay alguien que nos remueve a nivel interior, por el motivo que sea, pueden ser muchas cosas. Puede ser porque admiremos a esa persona. Entonces, claro, si admiramos a esa persona, lo que nos va a suceder es que nos va a remover de forma positiva para que nosotros seamos una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Pero si, por ejemplo, lo que tenemos es miedo, y nos sentimos, digamos, como avasallados, incluso más chiquititos de lo que realmente somos por nuestras inseguridades, por nuestras heridas, etcétera, lo que vamos a hacer es ver a esa persona como un enemigo, ¿no? Como alguien que nos quiere hacer daño y como alguien que pues a lo mejor va de sobrado o de sobrada y se cree que lo sabe todo. Aquí es donde tenemos que hacer ese ejercicio interno de tomar conciencia si esa persona nos está removiendo nuestros fantasmas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, o esa persona lo que está haciendo es haciéndonos ver cosas que nosotros debemos de empezar a poner en su lugar, debemos de empezar a coger las riendas y a cambiar nuestra estrategia, nuestra manera de hacer determinadas cosas. Fijaros la diferencia de cómo nosotros podemos percibir al otro, porque al final yo siempre digo esto: todas las personas que tenemos alrededor, con todas las personas con las que nos topamos, aunque sea solamente una vez en la vida, nos va a estar dando algún tipo de enseñanza, igual que nosotros a los demás, ¿de acuerdo? Esto es importante porque a veces se nos olvida, porque bueno, pues tenemos muchas cosas en la cabeza, y dependiendo también del estado en el que nos encontremos y de nuestras heridas, en qué fase están, vamos a estar como a la defensiva, vamos a estar como en plan esponja, ¿no? Hay dos diferencias, hay una diferencia muy importante entre lo que sería estar en plan de absorción, de absorber conocimientos y tomar conciencia de las cosas, o estar a la defensiva. Cualquiera de las dos versiones es positiva en función del momento en que tú te encuentres, porque si tú estás en una fase en la que todo te parece que es un ataque, pues es algo que te toca vivir y que te toca experimentar, y hasta que no llegue tu momento no podrás ver más allá de eso, con lo cual estás dentro de tu proceso, ¿de acuerdo?
claro, si podemos tomar conciencia, podemos darnos cuenta de que nos hemos metido ahí y que al final no nos está ayudando estar ahí metidos, pues podemos transformar la situación y darle la vuelta. Pero es importante que nosotros también lleguemos a esa conclusión. No nos sirve de nada que nos lo digan los demás si nosotros no lo percibimos así, y además todavía nos enfadamos más, ¿no? Hay un momento en el que podemos ver las cosas y a cada uno nos toca en el momento en el que nos toca y estamos preparados. Con lo cual, importante entender este concepto de lo que nos estaba diciendo en la carta, en este caso del diablo. Fijaros que la última carta que sale, que es la carta de la torre, esta carta nos habla de que también nosotros rompemos muchísimos esquemas en las otras personas. A lo mejor a nivel de creencias o a nivel de funcionamiento, de hacer las cosas. También es posible que vosotros seáis personas que tengáis una manera de funcionar, una manera de hacer las cosas que no está dentro de lo habitual, de lo que la gran mayoría hace, y esto también haga pues que algunas personas se le levanten algunas ampollas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hayan personas que piensen, mira, esta persona está con unas ideas y con una manera de hacer las cosas que no es coherente, como pueden pensar todo lo contrario. Qué interesante esta persona, cómo vive la vida, qué filosofía de vida tiene, qué actitud tiene ante determinadas circunstancias y situaciones de la vida y cómo funciona y actúa ante ello, ¿no? Eso también es tremendamente interesante, con lo cual, bueno, pues aquí vais a despertar eso y a mover eso en determinadas personas, ¿vale? Así que importantísimo entender que va a haber un poco de todo, ¿no? Van a haber personas que os van a decir que les habéis abierto la mente, que le habéis ayudado muchísimo, que habéis contribuido en su proceso personal o a ver las cosas desde un lugar distinto, como pueden haber personas pues que estén ahí un poco como a piñón con vosotros, que les moleste todo lo que digáis, que incluso no quieran tener ningún tipo de relación con vosotros, etcétera. Pero yo os digo que es normal que atraigáis un poco a los dos extremos, ¿bien? Vosotros sois personas que os habéis trabajado mucho, que habéis tomado mucha conciencia de muchas cosas, que tenéis un rodaje de vida pues en el que también habéis llegado a muchísimas conclusiones, y también tenéis mucha tendencia a atraer a personas o que se os crucen personas en la vida que tengan problemas, que tengan dificultades y situaciones difíciles, y tenéis también esa capacidad de solventar, de ser muy rápidos o rápidas mentalmente y a la hora de actuar, en tomar decisiones y hacer cosas para salir de situaciones complicadas. Con lo cual, bueno, pues eso que ya traéis vosotros de serie es un servicio, ¿no?, que tenemos ahí. Todos estamos de alguna forma al servicio de los demás. Unos somos más conscientes, otros menos, pero al final estamos todos al servicio de todos, porque es parte de nuestra esencia, de lo que venimos a hacer. Luego ya podemos decidir de forma consciente o inconsciente, dependiendo ya del momento y del proceso en el que tú te encuentres, actuar desde un lugar o desde el otro, ¿de acuerdo? Incluso también podemos tomar la decisión de que no queremos estar al servicio por las razones que sea, que también estamos en nuestro derecho, evidentemente. Pero es importante que entendamos este mensaje. Con lo cual, importante, como os decía, entender y comprender que al final, pues vosotros tenéis esa capacidad de poder llegar al otro, de entender y de comprender. Sois como muy empáticos también, o empáticas, tenéis mucha capacidad para comprender el dolor del otro, la situación difícil que pueda tener esa persona, y tenéis muchísimos recursos a la hora de dar soluciones o de acompañar a esas personas, con lo cual pues esto es importante. Bien, vamos a ver qué consejo no, en este caso cuál es el mensaje que os quieren dar los ángeles a este grupo. Vamos a ver qué más quieren decir. Bueno, fijaros qué bonito. Nos sale la carta de la gratitud y nos dice textualmente: gracias. He aquí el corazón agradecido de una persona a la que recientemente ayudaste de una forma o de otra.
Yo, tu ángel de la guarda, quiero a mi vez agradecerte el amor incondicional que emana de ti por la tierra, la humanidad y todo lo que vibra a tu alrededor. Gracias, gracias, gracias. Estás bendecido por toda la eternidad. Que la paz, la gracia y el amor te guíen todo a lo largo de tu camino sagrado. Qué bonito. Bueno, es una manera muy, muy directa de darte las gracias por tu labor, por tu manera de actuar, porque eres bastante consciente o tienes bastante claro que tu misión en parte es hacer esto con los demás. No hace falta que te dediques terapéuticamente a trabajar con las personas, puedes estar simplemente vendiendo pan en una panadería o cosiendo ropa, da lo mismo. La cuestión es que cuando tú interactúas con los demás, creas esta energía y este ambiente mágico de ayuda, ¿no? de acompañamiento, con lo cual me parece maravilloso. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, gatito con gafas, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué ven o perciben de mí las personas? Vamos allá. Bueno. A ver. Aquí lo que perciben, no evidentemente todo el mundo, hablamos de un conjunto, de cuando yo he querido hacer esta pregunta desde el punto de vista de que a veces no entendemos por qué hay personas que reaccionan de determinada manera con nosotros, ¿bien? O por qué se puede malinterpretar nuestros actos o lo que nosotros podamos verbalizar de forma, digamos, tan distorsionada. Bien, en este caso estaríamos hablando concretamente de esto. Yo no estoy diciendo con esto que todas las personas que tienes alrededor perciben esto, pero hay un porcentaje de personas, y esto lo tienes que haber experimentado tú en primera persona, en el que la sensación que tú les das es como de distancia, de frialdad, de prepotencia incluso, y como de persona poco accesible. Fijaros lo que os estoy diciendo, que esto no tiene nada que ver posiblemente en vuestra manera de ser, en cómo vosotros sois, pero estoy hablando desde el punto de vista de en esas ocasiones en que vosotros no entendéis por qué hay personas que como que malinterpretan totalmente vuestras acciones o actitudes, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante. Fijaros, vamos a ir por partes porque esto para mí es muy interesante lo que nos está diciendo. Fijaros, esta primera carta, que es la carta del emperador, nos estaría hablando de que para esas personas, vosotros sois personas, como os decía, muy cuadriculadas, que tenéis las ideas como de una manera, digamos, que como que sois inflexibles. Lo que vosotros estáis transmitiendo a los otros es que sois inflexibles. Y a veces esto se puede malinterpretar muchísimo porque a veces tener las cosas muy claras y tener una cierta rotundidad a nivel interna, porque es una verdad con la que cada uno de nosotros conectamos. Cuando conectamos con esa verdad interna y esa verdad interna la hacemos nuestra, quiero decir que estamos totalmente en coherencia con eso, hay determinadas personas que van a ver esa actitud o esa manera de estar en resonancia con lo que con esa verdad interna como una idea preconcebida de algo en la que eres inamovible, en la que eres una persona en la que no eres flexible, que etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podríamos decir muchísimos adjetivos, pero la cuestión básicamente es que la imagen que tú le das a esas determinadas personas, no estoy hablando en general,
a esas determinadas personas es que eres una persona cuadriculada, que eres una persona que, bueno, en vez de mirarlo como que tienes las ideas muy claras y que estás como muy seguro, muy segura de esas ideas que tienes, y ya está, quiero decir, y quedarse ahí, que no pasa absolutamente nada, te ven como una persona que incluso quieres inculcar o convencer a los demás de esas ideas. Cuando uno cree mucho en su verdad interna y habla con una cierta rotundidad, y esa rotundidad se puede malinterpretar en querer de alguna manera manipular al otro y convencer al otro. No, estamos hablando de que ser coherente con lo que con una verdad interna no implica tener que convencer al resto de esa verdad. O sea, yo puedo tener mi verdad interior y ser coherente con esa verdad, y hablo desde mi verdad, pero que yo hable desde mi verdad no implica que yo tenga que convencer al que tengo enfrente para que piense exactamente igual que yo y crea exactamente de la misma manera que creo yo. No, para nada, pero se puede malinterpretar cuando uno tiene seguridad en ello, ¿de acuerdo? ¿Por qué se malinterpreta? Pues porque esas personas, por las razones que seas, les mueves una inseguridad, les movéis una inseguridad interna que ya está en ellos, que ya existe en ellos, y es porque no conectan con esa verdad interna que ellos tienen. No porque tengan que conectar con la tuya, sino porque la verdad interna que ellos tienen no conectan con ella. Entonces es un poco como una referencia, ¿no? Es decir, fíjate, la seguridad que tiene esta persona en lo que está diciendo o en lo que está expresando, a mí me falta esa seguridad a nivel interior. ¿Por qué no la busco? ¿Por qué no me escucho? ¿Por qué no me observo a nivel interior para hacer eso? En vez de hacerse esa pregunta, se ponen a la defensiva. Entonces, lo ven todo como oscuro, como negativo, como difícil, como una persona, como ya te digo, que eres inflexible y que eres de ideas como muy fijas, muy determinadas y poco flexible, ¿de acuerdo? Fijaros que además ya esta carta nos hablaría de que transmites o a ellos les transmites, a estas personas, como una cierta frialdad, como que estás desconectado, desconectada de la realidad, de que vives en tu mundo personal, en el que estás todo el tiempo como perdido, perdida, que no te interesa o no te importa lo que puedan decir los demás, sino que estás como en tu mundo todo el tiempo y nada más lejos de la realidad, porque si algo haces es observar a las personas, cómo se desarrollan, cómo se comunican, cómo actúan, pero no desde un nivel de juicio, sino desde un nivel de aprendizaje, de observación, y ya está. Entonces, a lo mejor esa situación en la que tú estás en observación, a lo mejor no opinas tanto en momentos determinados, o no entras tanto, interactúas tanto en cosas que a lo mejor te piden, es porque tú sabes perfectamente que es mejor dejar que cada uno haga su proceso y tome conciencia de sus momentos y de sus avances y de sus, digamos, acciones y decisiones que quiera tomar en cada momento. Tú puedes en algún momento puntual decir algo, pero no implica que tú vayas a manipular o a querer convencer o a arrastrar a alguien a que haga algo que no quiere hacer, o que tú ya te estás dando cuenta de que no está preparado o preparada para hacerlo. Y eso puede recibirlo el otro como que hay una dejadez por tu parte, que hay una cierta frialdad por tu parte, que no te importa esa persona, etc. Y no es exactamente así. Pero claro, esto lo recibe la otra persona porque tiene sus propias heridas. Igual que nosotros tenemos las nuestras propias. Quiero decir, al final es un poco como tomar conciencia de todo eso y comprender realmente el mensaje que hay, ¿no? Con lo cual, esto es lo que también ayuda a que haya como un cierto rechazo en un porcentaje de personas que te conocen y no estén viendo realmente tu verdadera esencia. ¿Por qué pasa esto? Por las heridas que tienen ellos. Pero es importante que tú entiendas que esta visión es algo que tú provocas en ocasiones en otras personas. No estamos hablando de que tú tengas que cambiar, sino de que seas consciente que estas personas, cuando actúan de esta manera o cuando tienen este tipo de reacciones que no comprendes,
hay un porqué, ¿no? Es lo que tú de alguna manera les estás transmitiendo, aunque no sea lo que tú les quieres transmitir. Pero como todo es perfecto, como siempre digo, todo ocurre cuando tiene que ocurrir y de la manera que tiene que ocurrir, pues tú también estás haciendo ese trabajo hacia esas personas. Aquí sería tomar conciencia por tu parte de esto y no darle tanta importancia y soltar más pues que porque piensan esto de mí, porque entrar en el juicio, ¿no?, tuyo personal de decir que estoy haciendo mal, etcétera, ¿no? Esto es importante, que no implica que a veces también estas personas nos puedan hacer ver que a lo mejor estamos yendo demasiado lejos en una cierta actitud, porque al final estamos todos aprendiendo de todos, ¿eh? Fijaros que la última carta, que es la carta de la emperatriz, nos habla de la posibilidad que le ofrecemos a estas personas si realmente conectan con tomar conciencia de que a lo mejor yo no estoy conectando ni haciendo caso a mi verdad interna, la estoy todo el tiempo como apartando, como no conectando con ella. Voy a tener la oportunidad de conectar con esa verdad interna mía. ¿Y qué voy a hacer entonces? Voy a recuperar mi poder, voy a recuperar mi energía en su totalidad y voy a tener la capacidad de transformar mi vida y de poder crear nuevas circunstancias, situaciones y nuevas experiencias en mi vida desde un lugar distinto, porque me voy a permitir empezar de verdad a creer en mi verdad interna, ¿no? Porque al final se trata de eso. Nuestra verdad interna no está tanto aquí, sino está más aquí, ¿no? En el pecho, en el estómago. Es esa energía que nosotros sentimos, tenemos dentro, que es como cuando, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que quiero decir con esa verdad interna. Uno lee algo en un libro, lo que sea, no voy a especificar exactamente el qué, lee algo y cuando lo lee resuena totalmente a nivel interno. No es una idea mental, no es una reflexión mental, es una, digamos, asociación directa a una verdad que ya existe dentro de ti y que se despierta en el momento en que tú lees eso. Os pongo este ejemplo para que entendáis lo que os quiero decir. No es un razonamiento mental que tiene que ver con una verdad, que tiene que ver con una creencia que me han contado, me han dicho, sino algo que no tiene nada que ver a lo que tú hasta ahora pues tenías en tu mente, en tu pensamiento, en tu corazón incluso, ¿no? Aquello que uno conecta con según qué emociones, pero cuando eso lo lee, cuando le llega esa información, es como que dice Eureka, esto es la verdad de la verdad, o esto es lo que yo siento, o yo me siento en consonancia con esto. Bien, esa es nuestra verdad interna, que no es un razonamiento, sino una confirmación absoluta de algo con lo que tú te pones enfrente, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que entendáis el mensaje que hay aquí. Así que es importante, como os decía, que entendáis que el mensaje que hay aquí tiene que ver con que vosotros producís un cierto rechazo a determinadas personas. No estoy hablando en general. Si os pasa con no pocas, sino con muchas, tiene que ver con esto. Aquí hay dos cosas importantes y dos lecturas que para mí son de vital importancia. Por un lado, lo que le movéis al otro no es responsabilidad vuestra, porque esto es muy importante, pero también es verdad que si es algo que se repite muy a menudo, también vosotros tendríais que ver en qué parte a lo mejor estáis, no mirando de frente. ¿Qué quiere decir? A veces lo que escucháis mucho es que sois muy fríos, que sois muy distantes, que no, sienten vuestro calor, por deciros algo, a lo mejor es que tendréis que trabajar un poco más en el amor hacia vosotros mismos o hacia vosotras mismas y ser un poco más cercanos o cercanas. Pero esto tiene que ver más con una actitud hacia vosotros mismos, que luego esto se refleja al exterior, que no tanto con lo que está pasando, ¿no? Entonces no es tanto que seas más cercano con el otro, sino que lo seas contigo mismo. A veces cuando nosotros tenemos esa capacidad de conectar de forma profunda con nuestra verdad interna,
se corre el riesgo de creer que esa es la única que existe y podemos volvernos un poco pues inflexibles y además abrazarnos a eso y no dar la posibilidad de volver a poder ver más allá, ¿no? Entonces ahí sí que entraríamos en un proceso de estar ahí inflexibles y de querer tener la razón a toda costa. Si no conectas con esa sensación, entonces estás en el lugar correcto. Pero si esto te hace pensar, en algún momento conectas con que quizás estás siendo un poco inflexible o te da miedo o vergüenza reconocer que a veces no es exactamente como tú has dicho, ahí hay un trabajo también que tienes que hacer tú, ¿de acuerdo? Esto lo vais a saber perfectamente cada uno de vosotros a nivel interior. Bueno, fijaros, ha salido esta carta y la vamos a dejar, ¿de acuerdo? La carta que ha salido es la carta de la revelación y nos dice textualmente: ¿cuántos deseos maravillosos han sido frustrados por el miedo? ¿Cuántas veces la voz censora de la sociedad te ha hecho olvidarte de tus sueños? Ha llegado la hora de liberarte de esas falsas creencias y de realizar tus sueños. Deja que tu corazón te guíe. Confía en tu intuición. El momento ha llegado. Bueno, fijaros, esta carta me parece súper interesante porque lo que también os puede pasar a vosotros es que, aun conectando con esa verdad interna, a veces todavía tengáis dudas a nivel mental de si esa verdad interna es la correcta o no, si estáis en el bando de que queréis ser inflexibles o no. A veces estas preguntas se hacen cuando estamos siempre en constante observación. Yo os diría que os quedéis con este mensaje y que sobre todo fluyáis con este momento, con la información que ha salido en esta tirada. Si os resuena, tomar conciencia de todo aquello que realmente os ha hecho resonar a nivel interior y prestar atención en ello, simplemente observando, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo. Agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y recordarte que si te apetece el lunes vuelvo a subir vídeo, en este caso del consejo semanal a las 2 del mediodía hora de España. Así que solo me queda decirte ahora sí que pases un estupendo y maravilloso fin de semana. Ser felices.